Summit, ajá. Summit. Entonces, y bueno, ¿qué? Se traduce como Cumbre Global de Biocomunidades. Ya más fácil para no hacer el ridículo. Cumbre global. ¿De qué? Exacto. Cumbre Global de Biocomunidades. ¿Y este año con qué participó el año pasado? Ah, el año pasado fue con un proyecto del semillero de microscopía. Sí, fue como de microscopía y materiales más que todo. ¿Y este año? Este año sí ya fue diferente. Sí, pues yo sé. Fue el año pasado. ¿Y este año en qué época? Este año sí fue más que todo una participación El MIT que hace en Boston, ¿cierto? en... Sí, señora. Ah, bueno. ¿Y este año? Este año sí fue como más como una participación en comunicación de la ciencia, colaboraciones globales y... ¿Y ¿Y qué? de qué habla Y usted? pues los avances que se estaban haciendo acá con respecto a la academia y la investigación. Era más que todo como lo que se estaba haciendo eh, en investigación a nivel mundial con respecto a, bueno, pues la nueva realidad. Entonces, pues es como laboratorios comunitarios, apoyo en investigaciones y pues y fundaciones de Ay, nuevas iniciativas. Por ejemplo, nosotros sí. ahorita, Bueno, y lo otro, esto de que usted es cofundador, Juanito. bueno, este año pues en vista de pues la situación tan grave y que nos hemos encontrado con que pues la investigación está como no, perdón, un poco desvalorada en el contexto mundial, pues nos unimos con dos compañeras de Ecuador para fundar una iniciativa de investigación a distancia para desarrollar un proyecto de emprendimiento basados en ciencia e investigación con respecto a biotecnologías. Eso sí, bueno, la iniciativa aún no tiene nombre porque pues aún estamos desarrollando bien el proyecto, la metodología, el prototipo para poder colocarle un nombre a la iniciativa y al proyecto como tal, pero es pues una iniciativa que nace entre dos países, Colombia y Ecuador, con el fin de desarrollar investigación eh, como de forma remota, ¿sí? Tratar de hacer desarrollos a través de conexiones, desarrollo de metodologías y ya posteriormente conseguir financiamiento para desarrollo de prototipos y crecimiento de manufactura y planeación. Bueno, sí, señor. Toca escribir su nombre porque siempre lo cambio. Añón Medina. Señora, Toca escribir su nombre porque siempre lo cambio. Siempre digo Castro. es que pena, profe, es que está súper bajito, no se escucha Siempre bien. digo Castro. Y que me toca escribir su nombre porque siempre se me olvida. Profe, aquí está. Sí, Canon. Sí, hay profes que cuando
cuando uno participa en las estas, la hacen escribir, o bueno, siempre que lleno un formulario me hacen escribir sin la ñ porque Sí, no, no está en todos los teclados, en todos los idiomas. Entonces, ya me acostumbré a escribirlo así. bueno, Canon. Está bien, señor Canon. ¿Qué me salen así? Yo escribí ahorita un mensaje en el correo de los docentes de ingeniería civil que íbamos a empezar a las 6:15, como para tener tiempo de que se le pueda avisar a los estudiantes. Sí, señora. Bueno, sí, señora.
Bueno, yo creo que ahora sí ya podemos dar inicio, ¿cierto? Bueno, buenas noches para todos y para todas los que nos están acompañando esta noche en la charla que se va a dar a continuación sobre biomateriales, en las cuales nos estará acompañando Juan David Cañón Medina, un estudiante del programa de Ingeniería Civil de noveno semestre. Es un joven investigador que ha tenido la oportunidad de participar en el semillero CINCE con el acompañamiento de la ingeniera Deri. Y también, pues, estando allí en este semillero, tuvo la oportunidad el año pasado de viajar a Boston, en Estados Unidos, al MIT, representar la universidad en el evento denominado Cumbre Global de Biocomunidades, en la cual él tuvo la oportunidad de presentar un proyecto que se venía trabajando en el semillero de investigación sobre microscopía y materiales. Este año también ha sido invitado para participar en el mismo evento de manera virtual, pues dadas las condiciones, donde también ha estado representando la universidad. Se han tocado temas relacionados con la comunicación de la ciencia y el estado actual de la investigación en tiempos, pues, de pandemia. También, pues, es cofundador, está organizando una iniciativa de colaboración
colombo-ecuatoriana para el estudio de la bioingeniería aplicada a las ciudades sostenibles pues, desde el campo de la ingeniería civil. Entonces, los dejo en la compañía de Juan David Cañón Medina y su charla sobre biomateriales. Bueno, muchas gracias por la presentación, profesora. Muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Sí, en efecto, soy estudiante de ingeniería. Y la charla que les voy a presentar hoy es acerca de los biomateriales y su aplicación en la industria de la construcción. Entonces, el estudio de la biología es bastante interesante. Desde podemos analizar varios comportamientos físicos, mecánicos o químicos que nos contribuyen de mejor manera como ingenieros civiles. Entonces, sí, aunque es bastante curioso que un ingeniero civil se enfoque en la biología, o pues es como un poco raro ver interés acerca del tema de biología molecular o biología sintética o biotecnologías. Perdón, a mayor trasfondo, esta idea no es tan nueva y se ha estado aplicando durante muchos años, porque la biología, como como ustedes pueden apreciar en el diario vivir, casi toda la sociedad humana está construida en base bueno, la sociedad humana, los ecosistemas animales, el mundo donde vivimos está desarrollado en base a el ciclo del carbono y toda la evolución de toda la evolución y el trasfondo que tiene este átomo y las interrelaciones que tiene con los diferentes compuestos químicos y entre sí mismo, porque el carbono tiene muchas interacciones interesantes que han servido y se han actualizado en los últimos años para desarrollar tecnologías de punta y tecnologías que hasta el momento han creado una correlación más estrecha entre procesos inertes y procesos biológicos. Es decir, actualmente esa interacción se está viendo como el avance de los biomateriales. Entre mejor sea la interacción de esos dos procesos inertes y procesos biológicos, mejor es el biomaterial que se desarrolla o mejor es la bioestructura o el biodiseño que se quiere desarrollar. Entonces, primero, estos son los temas que vamos a desarrollar en la conferencia de hoy. Esta es una pequeña charla que les voy a dar sobre acerca de los biomateriales. Estas imágenes son un pequeño agradecimiento pues a las enseñanzas que me ha dado la profesora Eri Corredor. Ella es experta en la microscopía electrónica barrido y gracias a ella pues he logrado comprender que si no conocemos cómo funciona el mundo microscópico o las interacciones microscópicas, muy difícilmente vamos a saber cómo mejorar las interacciones macroscópicas, ¿sí? Es decir, si no conocemos cómo se desarrollan las interacciones a un nivel molecular o a un nivel atómico, dependiendo de la técnica que se utilice, muy difícilmente vamos a desarrollar unos materiales de calidad. Es decir, la ingeniería de materiales y el trasfondo que tiene pues esta rama de la ciencia en la ingeniería civil, que es muy importante. Todo tipo de material tiene unas interacciones supremamente importantes en lo que desarrollamos, ya sea en estructura, ya sea en taludes, ya sea en vías, en cualquier rama de la ingeniería civil vamos a encontrar que los materiales y su estudio es fundamental para hacer un buen desarrollo de infraestructuras. Entonces, esta es una pequeña sección también, digamos, un agradecimiento también al profesor Michael. Él también me ha enseñado bastantes cosas acerca de las interacciones moleculares y cómo la física de los nanomateriales es importante en todo esto. Esta es una pequeña sección de una raíz
Y como pueden ver, la estructura es bastante, quizá no organizada, pero sigue patrones bastante, por así decirlo, bastante no organizados, perdón, bastante comunes. Entonces, estas estructuras, ya sean en acciones fascinantes, fascinantes con respecto a el transporte de agua, el transporte de energía o la conversión de estos minerales, agua, luz solar en un compuesto que necesitamos para la vida, como son los aminoácidos. Que, pues bueno, en palabras más coloquiales, estos aminoácidos son necesarios para el sustento de la vida. Entonces, temas a desarrollar para no hablar más sobre esta introducción. Entonces, una pequeña introducción sobre los biomateriales. ¿Qué son los biomateriales? Tipos de biomateriales, antecedentes que hay, propiedades del laboratorio de la industria. Esto es una pequeña sección que yo desarrollé. Biodiseños, biomateriales en la industria de la construcción, aplicaciones como materiales de construcción y las pequeñas palabras de charla abierta que voy a darles a ustedes. Bueno, o le nombran un biomaterial. Bueno, o sea, un de materiales, él ya va a asociar el biomaterial con diferentes con diferentes situaciones en las que se puede ubicar. Es decir, en el campo de la ingeniería civil existen materiales inertes que son considerados biomateriales también. O si nos encontramos en el campo de la medicina, existen efectivamente también materiales inertes que se asocian a biomateriales. ¿Pero por qué? Porque asociar biomateriales a algo inerte que no es algo contraproducente, no. Bien tiene la función de adaptarse al medio de un sistema, al medio biológico, a un sistema biológico en donde un ejemplo pues como básico es si ustedes alguna vez han ido a la odontología o ya, donde requieran implantes de metal, de titanio. El titanio es considerado un biomaterial. O en este estudio que les muestro acá, la arcilla se está estudiando para ser considerada como un biomaterial que reemplace funciones desgastados o de cartílagos que se hayan dañado por algún accidente. Entonces, un biomaterial también se puede asociar a materiales inertes que se adaptan, ya sea mejorando o reemplazando funciones en un sistema biológico. Como se puede ver acá, es utilizado en una, se me olvidó el nombre, esto es una parte de la cadera, el hueso de la cadera. Se utiliza la arcilla como un biomaterial sin generar daños en el huésped. Eso es lo que se busca en la medicina, ¿sí? Entonces, ¿cómo extrapolar ese concepto desde la medicina hasta la ingeniería civil? Pues fácil. Nuestra infraestructura es nuestro huésped y nuestro biomaterial es aquel que le vamos a, que vamos a someter en esa infraestructura que no, perdón, mi error. Nuestro ecosistema es nuestro huésped y nuestra infraestructura va a ser ese material que le vamos a colocar a nuestro ecosistema sin generar daños.
¿correcto? Entonces, si conseguimos un material que no genere daños en ese ecosistema, no estamos dañados. De ser así, podemos utilizar materiales inertes como biomateriales también, que se adapten a un sistema biológico. Bueno, esta es una imagen de microscopio electrónico arriba también. También tiene varias porosidades y esas interacciones son físico-químico de la planta porque le demasiado a la toma de nutrientes y a la transformación de... Y perdón, es un biomaterial. Ok, un biomaterial como ya lo dije, desde medicina ha sido definido como un material reemplazar, adaptarse a un sistema biológico sin generar daños. Es decir, ustedes el compuesto de oligosacáridos que compone una cápsula de las drogas que se toman las personas cuando se sienten enfermas. Los antibióticos es un biomaterial porque ellas entran, se deshacen en el cuerpo y no causan ningún efecto adverso. Ya los efectos del fármaco son diferentes, pero la cápsula que contiene esa droga no causa daños en el cuerpo. Entonces eso es lo que busca la medicina. A nosotros, los investigadores de materiales y las materiales, porque es en el campo de la medicina, entonces varias personas que no tratan de Juan David, ¿usted me está escuchando? buscar cosas nuevas y diferentes. Entonces eso es lo interesante de trabajar con materiales. Juan David. Se le está cortando mucho el audio, profe, a él. Sí. Juan David. Juan David. Sí, Juan David. sí, señora. ¿Será que usted puede Hola, revisar profe. qué aplicaciones o qué tiene abierto en su computadora? Es que se está cortando mucho el audio. Por favor. Sí, señora, ya en un momento reviso. Bueno, gracias. A hacer que ahí me puedo confirmar cómo está el audio, se está cortando o ya mejor. Parece que mejoró un poquito. Sí, ya mejoró un momento. Listo. Listo. ¿Me está escuchando mejor? Sí, señor. Deme un minuto mientras arreglo una cosa acá. A ver, sí, porque es que de pronto es que la conexión a veces falla en algunos lugares.
Listo. Ya me acomodé acá en un mejor lugar a ver si mejora la conexión. Espera un minuto. Sí, de hecho se escucha mejor. Sí, ya se escucha mejor, listo. Entonces, voy a ver si voy a seguir. Bueno, voy a hacer la presentación de esta diapositiva y profe, si por favor me puede confirmar si se escucha bien, si no se corta tanto, ¿sí? Sí, señor. No, ahí se está escuchando mejor. Listo, profe. Listo, vale, profe. Entonces, bueno, como iba diciendo, lástima que no se haya escuchado bien la introducción. Bueno, voy a resumir un poco acá en esta diapositiva. Cosas fundamentales de un biomaterial. Según la medicina, pues es un material que puede adaptarse reemplazando o mejorando funciones de un sistema biológico, ¿sí? Pero entonces nosotros, los que estudiamos materiales y los que nos gusta desarrollar biomateriales, lo vemos desde un diferente punto de vista. Si nosotros tenemos un sistema biológico cualquiera, ya sea un ecosistema, como había puesto en un ejemplo anterior sobre una construcción de una infraestructura, si nuestro ecosistema es nuestro huésped, en este caso no sería un ser humano, sino nuestro ecosistema, entonces lo que buscamos es utilizar un material que permita interactuar con ese ecosistema sin causar daños y que funcione de una forma efectiva, ya sea para la función para la cual está destinado. Entonces, partiendo de ese principio, nosotros decimos, bueno, biomaterial también puede ser aquel desarrollado en base a la materia orgánica. También puede ser un material desarrollado en base a un diseño biológico, o también puede ser un material en estado vivo, es decir, una bacteria, un virus, un, un organismo vivo o algún tipo de sistema biológico, que podamos implementar para desarrollar ese biomaterial. Un hongo también puede ser. Eso es como la definición que tratamos de darle desde el punto de vista de desarrollo de materiales, que cumpla esa función que nosotros queremos, pero que también tenga un impacto bajo en huella de carbono, es decir, materia orgánica biodegradable. Como decía antes, cumple la misma función de no dañar al huésped, en nuestro caso el ecosistema. Entonces, la primera definición que se dio de biomateriales se dio en la conferencia de consenso primero de la ES 1999, donde se dijo que un biomaterial es aquel no viable utilizado en un dispositivo médico de sistemas biológicos. Ese es nuestro principio de partida. Pero gracias al desarrollo actual se ha logrado, digamos que ya no se asocia tanto a esta definición que se dio a primera vista, sino que ya tratamos de buscar materiales más relacionados a los organismos vivos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar los biomateriales? Los biomateriales se pueden clasificar de muchas formas, ya sea por funciones, ya sea por el compuesto de la forma en la que están compuestos, ya sea por por el organismo que sea, ya sea si es pues por el material del que están hechos también, valga la redundancia, o con respecto a su forma de acción. En este caso es una clasificación general. En este caso, materiales que son bioactivos. Si de pronto no se alcanzó a cortar tanto en la diapositiva anterior, previa a la anterior, un biomaterial bioactivo es aquel capaz de
además de interactuar con un sistema orgánico, permite, ¿cómo es que es? Potenciar funciones en el sistema biológico. Es el caso de los fármacos, o los catalizadores, o los hongos, o las bacterias, o las levaduras, o algunos virus que no son dañinos, o sea, virus que no dañan al ser humano, utilizados para desarrollar procesos en la ciencia de materiales. Acá tenemos algunas levaduras. Aquí tenemos bacterias. Y aquí tenemos, no recuerdo bien, esta es una foto de microscopía, creo que de hongos. Y algunos de esos materiales orgánicos se utilizan para desempeñar funciones, ya sea en la, ¿cómo es que se llama? En el proceso de fermentación de la cerveza. En ese caso se ven levaduras, en procesos de digestión anaerobia para deshacernos de desechos orgánicos de forma eficiente, se utilizan bacterias, o en esta imagen que es bastante interesante, se ve cómo el antibiótico es capaz de disolver la pared celular de la bacteria. Entonces, un antibiótico es un biomaterial que utiliza procesos farmacológicos para deshacerse de bacterias. Entonces, como se puede ver, tiene varias aplicaciones en el campo de la medicina, ¿cierto? O en el campo de la fermentación. Pero entonces, un material bioactivo, ¿para qué nos sirve en ingeniería civil? ¿De qué nos sirve un material bioactivo? Pues resulta que materiales bioactivos también sirven como catalizadores de procesos técnicos, como en las celdas solares, donde se mejora la eficiencia de los paneles solares, o donde se utilizan bacterias para reemplazar la acción de la celda solar en caso de que no haya tanto sol. Entonces esos biomateriales bioactivos también son bastante interesantes en el campo de estudio de la ingeniería civil. Biodegradables, algunos más interesantes para nosotros todavía. Materiales biodegradables son aquellos que, pues sí, como muchas personas pueden definirlos en su sapiencia, un material biodegradable es aquel que no causa huella de carbono negativa en el medio ambiente y que pues se puede volver al microbioma del suelo sin causar daños mayores. Bueno, también hay que analizar la capacidad de patogenicidad que puede tener un material cuando se biodegrada en un suelo, pero digamos que estos no causan tantos daños, tantos impactos negativos en el medio ambiente, en el suelo, en nuestro huésped, por así decirlo. ¿Y por qué son tan interesantes? Porque a lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado diferentes biomateriales que son biodegradables. Un ejemplo de ello, pues no la coloqué acá para no ser tan redundante porque ya la conocen muy bien, es la madera. La madera se ha utilizado bastante a lo largo del tiempo y es un biomaterial, efectivamente, sin contar la deforestación, porque también es un impacto negativo, sin contar la deforestación no genera un impacto tan grave en el ecosistema donde está desarrollada la infraestructura. También está el bambú, que hay proyectos de la Universidad Minuto de Dios que trabajan con guadua, que es una especie también de bambú, que tiene propiedades interesantes y que permite generar atractivo estético. Las infraestructuras desarrolladas en bambú son bastante elaboradas y muy atractivas al tema estético.
se ha utilizado el Quercus que es una especie de planta de donde se extrae el corcho, que visto a través de un microscopio, como ya les había mencionado, tiene estos patrones de celdas desarrollados por las células parenquimatosas de la planta. Estos patrones, que bueno, que para no decirlo así, o sea, para no utilizar términos técnicos, estos patrones que se forman, estas celdas son hechas por las células de la planta y permiten generar, digamos que interacciones con los sistemas, con diferentes sistemas de forma interesante. Por ejemplo, el corcho, pues ustedes saben que flota en el agua. ¿A qué se debe? Pues es todo el tema que tiene la porosidad, la permeabilidad que tiene el corcho. Es algo interesante y se han hecho y se hacen actualmente materiales con corcho molido, se desarrollan, ¿cómo es que se llaman? Estas, es que se me va el nombre. Bueno, son esas cubiertas que le colocan a las paredes de las infraestructuras para hacer aislamientos acústicos, aislamientos térmicos, aislamientos de humedad. Entonces, toda esta interacción que tienen estas células, estos materiales orgánicos son bastante interesantes. O sea, por el hecho de que las células de la planta tienen diseños específicos que les permiten tener estas propiedades. Entonces, cuando nosotros hacemos el desarrollo, o bueno, quizá ustedes de pronto lo hayan visto, los pisos de madera o todo esto, ellos tienen que estudiar las propiedades y cómo es la mejor forma de comprimir, moler o ejercer presión para compactar estos materiales para que generen una estructura más óptima. Es decir, tienen que hacerles pruebas de las que hacemos nosotros en los laboratorios mecánicos de ingeniería civil para determinar qué propiedades les sirven al material y de qué mejor forma se puede adaptar este material a una infraestructura. Es decir, si el corcho genera un mejor aislamiento acústico con estas células así, de esta forma, sin ser comprimidas, se utiliza para aislamiento acústico. O si necesita ser comprimido, si necesita ser molido, si se ve que se generan diferentes cambios al moler el corcho o al comprimirlo, pues se deja de esa forma. Entonces esos son los estudios que se le hacen a esos tipos de materiales, ya sea el corcho, ya sea la guava, o eh, a nuestro último material acá, que pues para sorpresa de muchos, hasta mía, yo no había visto esa estructura, pero sí había leído que utilizaban este material, ahorita que se estaba estudiando bastante este material, pero no había visto esta estructura, no sabía que ya está desarrollada, pero en mi investigación la encontré, es interesante, está hecha de micelios. Micelios son las hifas vegetales de los hongos, que dicho de otra forma, una hifa es un pequeño filamento que se produce a nivel microscópico por los hongos para su reproducción. Y eso, efectivamente se utilizan los micelios para generar esas estructuras. Entonces, pues uno dice, ve, están utilizando hongos para desarrollar estructuras. Son cosas interesantes. Y un hongo, además de ser biodegradable, pues, y de no generar impactos tan grandes en el ecosistema, dependiendo de la forma de que se utilice, un hongo es capaz de alcanzar la resistencia del concreto. Ahorita se están haciendo pruebas y estudios académicos sobre cómo los hongos pueden alcanzar resistencias tan fuertes como las del concreto. Entonces, es interesante ver cómo los micelios se comportan a nivel estructural bastante bien. ¿Y qué estructuras, es decir, qué otras estructuras necesitamos? O sea, ¿cómo podemos organizarlos? Si necesitamos refuerzos, ¿cómo hacerlos crecer? ¿Dónde los cultivamos? Eso hace parte del proceso productivo.
de nuestras infraestructuras y nuestros biomateriales. Bueno, tipos de biomateriales, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Estos biomateriales inertes son aquellos que, como les había mencionado, un biomaterial también puede ser inerte, pero generar una interacción favorable con las infraestructuras o con los huéspedes. Acá tenemos una prótesis biomaterial de un polímero, hecho a base de un polímero, que pues se relaciona bastante bien con el huésped. Actualmente se utiliza, se está haciendo crecer tejido a base de celulosa para cubrir los marcapasos que van dentro de la persona sin que genere pues daños, ya sea de infección o de respuesta autoinmune por el huésped. Entonces se está estudiando colocar eso en una especie de cobertor de celulosa para evitar que se generen esos daños. O pues los implantes de silicona, los implantes plásticos en la cirugía plástica también son un biomaterial inerte que no genera, digamos, algo desfavorable para el huésped. Y para nosotros los ingenieros civiles, los bioplásticos o los geosintéticos o los geosílex, los diferentes nombres que tienen estos compuestos poliméricos, porque digamos que muchos de los biomateriales inertes, bastantes de los biomateriales inertes que se utilizan en la medicina, generalmente son polímeros. Pero eso no significa que se puedan utilizar solamente en la medicina, también los podemos utilizar en ingeniería civil. ¿Y qué mejor forma de hacerlo biomaterial que sea biodegradable, un biopolímero, un bioplástico? Entonces, estos bioplásticos hechos a base de almidones, de celulosa, también están contribuyendo a desarrollar una nueva industria. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si se están haciendo ladrillos de plástico, ¿por qué no ladrillos de bioplásticos? Ok, bueno, antecedentes de biomateriales. Como les estaba diciendo, los biomateriales no solo se están utilizando ahorita, no son del siglo XX, no son del siglo XXI, no. Se utilizan desde hace mucho tiempo. Acá hay un corto ejemplo de una iglesia en un árbol, que quizá no sea un ejemplo muy, muy veraz sobre el uso de biomateriales, pero ¿por qué no utilizar la arquitectura constructiva de una planta para desarrollar una infraestructura sin generarle daños? ¿Sí? Son algunas de las preguntas que nos hacemos nosotros, los investigadores, cuando realizamos un estudio acerca del uso de biomateriales en base a biodiseños. Es decir, utilizar un organismo vivo, que es esta planta, como un soporte de la estructura. Digamos que también es válido porque estamos utilizando un sistema biológico para anclarlo con un sistema inerte y que de esta forma se pueda generar un sistema de interacción entre humano y el ecosistema. El fique es un biomaterial, es, bueno, más que un biomaterial, es un material derivado de una planta que se ha utilizado durante años, y las tinturas, los pigmentos biológicos se han utilizado durante varios años para teñir, pues, ya sea la ropa, para los maquillajes de los antiguos egipcios, romanos, japoneses. Ellos utilizaban pigmentos naturales. Entonces, como se puede ver, los biomateriales han estado ligados a la historia de la humanidad desde hace muchísimos, muchísimos años. Pero bueno, ahora a lo que realmente nos interesa, lo que más nos sorprende en este siglo XXI, es el desarrollo de biomateriales con características únicas, es decir, con pura ingeniería de laboratorio. Estos biomateriales poseen varias propiedades. Antes de nosotros hacer el estudio de un biomaterial, de sacarlo al mercado,
debemos estudiar sus propiedades, debemos conocer sus propiedades, porque en base a las propiedades que tienen estos materiales, o en base a las propiedades de donde queremos sacar el material, es de donde nos vamos a aferrar para encontrar su verdadera función. Esta imagen es muy, muy interesante. Es una pequeña estructura imprimida en 3D, hecha de un polímero, con capacidad de memoria de formación. La memoria de formación le permite a un material volver a su antigua forma luego de haberse deformado antes. Actualmente se están haciendo aceros con esta capacidad, aceros con memoria de formación. Y pues esta memoria de formación también se está aplicando a las estructuras a microescala. Entonces, estas propiedades nos van a ayudar a definir la función que tiene un biomaterial y cómo ayudar a ese material a la infraestructura. Entonces, un poquito de química acá es lo que vemos. Nosotros vemos química, sí. Propiedades, interacciones, las interacciones atómicas que los materiales, enlaces covalentes, enlaces iónicos, enlaces metálicos, fuerzas de Van der Waals, enlaces de hidrógeno, que para repasar rápidamente sobre estos temas, enlaces electrostáticos entre las cargas se dan enlaces iónicos, metálicos, enlaces débiles también químico-electrostáticos se dan en fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno, y enlaces covalentes ya es más relacionado a la parte química de cómo se comparten pares de electrones. Aquí está enlace covalente, aquí está enlace covalente, ahí está enlace iónico, enlace metálico, y qué mejor ejemplo de las fuerzas de Van der Waals y los enlaces de hidrógeno que una estructura de ácido desoxirribonucleico que es conocido como ADN, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo el ADN es capaz de tener estas interacciones al mismo tiempo, fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno. Al no ser fuerzas tan, ¿cómo decirlo? Bueno, al no ser tan fuertes estos puentes, estas fuerzas de Van der Waals, estos enlaces, el ADN puede interactuar con diferentes moléculas. Entonces, si nosotros podemos extrapolar estos principios electrostáticos y químicos a las infraestructuras o a los materiales que hacemos, conseguimos interacciones similares a lo que se tiene a nivel microscópico. Como dije en un principio, si podemos conocer la microestructura y la forma en la que funcionan estos materiales a nivel microscópico, nosotros podemos hacer mucho mejor las cosas a nivel macroscópico. Propiedades de forma. Entonces, como les había dicho, geotextiles es un biomaterial muy, muy, muy utilizado por nosotros en la ingeniería civil para el control de taludes. Y en sus propiedades de forma está el tipo fibra, tipo malla o hoja, tipo espuma, esféricos, tubulares de interacción superficial. Aquí se pueden apreciar las fibras y los tipo malla o tipo hoja. Esféricos, tipo espuma, como ya les dije, y de interacción superficial. Tubulares, me hizo falta la imagen acá, pero generalmente pues pueden asociarlos a los nanotubos de carbono en estructuras de concreto reforzado para mejorar la resistencia y los comportamientos de deformación. Porque si algo tiene el carbono es que sus propiedades le permiten interactuar con la dinámica o la estática de varias formas, ya sea en capacidad de formación, capacidad de memoria de formación, o ya sea para transmitir cargas sísmicas. Y ahora, un poco de mi sección, de mi sección, esto es de laboratorio de la industria. Entonces, ¿qué se debe hacer después de desarrollar un material en un laboratorio? Después de hacer los estudios de las propiedades, después de conocer bien nuestro material, después de estudiarlo bien, hacerle sus pruebas
y después de producirlo y crearlo en un laboratorio, necesitamos, pues bueno, saber si es eficiente en la industria o si perdimos no el tiempo, sino o si perdimos cuando lo desarrollamos. ¿Por qué? Porque está muy bien desarrollar un material, pero ¿qué pasa? Tiene que ser barato, se tiene que poder vender bien y tiene que haber un proceso metodológico en la industria o se debe desarrollar un proceso metodológico para desarrollarlo a gran escala o una escala suficiente para no generar pérdidas en, ¿qué? En el emprendimiento, en el startup que se quiera iniciar. Entonces, ¿por qué puse un esquema de desarrollo de un bioplástico? Porque ya existen lineamientos para desarrollar el plástico normal, ¿sí? Ya existen lineamientos, existe maquinaria, existen varias cosas que permiten producir el plástico a gran escala y que se pueden utilizar de formas similares en los bioplásticos. Entonces, es importante esta industria porque ya también existen cadenas de producción de bioplásticos que son rentables y que son sustentables. Los usos son muy variados, es un espectro bastante amplio para el desarrollo de bioplásticos. Entonces, del laboratorio de la industria tenemos que tener una buena base teórica, un equipo de desarrollo, que es las mentes que están desarrollando el proyecto, desarrollar un presupuesto, así mismo como se hace en ingeniería civil en una obra, en un proyecto de obra, también sea proyectos de investigación, se debe buscar financiación, bueno, esta parte de financiación es cuando, digamos, se puede poner en cualquiera, antes de cualquiera de estos tres, en caso de que pues no haya un incentivo propio como a los investigadores tienen, digamos que ellos comienzan sin financiación y logran llegar hasta la etapa del prototipo sin financiación, pero digamos que es importante tenerla para el desarrollo de un prototipo inicial. Y ya ahí sí se pasa a metodologías de fabricación que comprende todo el plan de negocios, el plan de desarrollo industrial, la manufactura y la distribución al consumidor y todos estos temas. Entonces, un proceso bastante elaborado de un laboratorio porque es muy bien hacer un material en un laboratorio, es algo muy bueno hacerlo en un laboratorio, pero llevarlo a la industria es algo diferente. Se tiene que tener muy bien pensado basándose en el prototipo que es ya y la maquinaria de manufactura que va a desarrollar ese biomaterial. Acá hay unos ejemplos. Estos ejemplos se han dado en empresas de startup como Little Pink Maker, empresa de Boston que desarrolla biomateriales. Ejemplo de materiales similares a los que desarrolla Little Pink Maker y cómo los desarrolla con diferentes tipos de compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, más allá de hacer estas cosas, es cómo hacerlas de manera industrial, cómo producirla de manera industrial en caso de que se dé la financiación suficiente, esté correctamente elaborado. Esa es una parte. Cómo desarrollar los biomateriales y cómo se puede ya comenzar, quizá no a un nivel industrial, pero sí algo que podamos producir nosotros, ¿sí? Que no nos quede tan caro, que podamos producir. Ellos lo hacen en un pequeño laboratorio y producen quizá no a gran escala, pero producen bastantes cantidades de biomateriales. Y, y esto en un laboratorio, pero digamos que ese proceso se ha tratado de ir como elaborando a formas más complejas que permitan desarrollar más. O también tenemos, quería poner un ejemplo de Herbitro. Herbitro es una startup latinoamericana que produce orquídeas en un frasco de vidrio.
en un frasco de vidrio. Esta no es lo mismo, pero es algo similar al proceso que hace Herbitro, que produce orquídeas en un frasco de vidrio que ustedes no tienen que dar agua o suplementos así como de forma muy continua. Está contenida en un gel de agarrosa que le brinda nutrientes para crecer. Entonces, digamos que estas también son como formas de innovar en el mercado. Materiales, sino quizá no solo en el de biomateriales, sino en industria de construcción, en diseño de interiores, porque acá también va esta parte de diseño de interiores. Entonces, ¿cómo podemos diseñar unidas en un tal, ¿sí? Sin tener que alimentarlas durante bastante tiempo? Esto funciona con un gel de agar, que es un oligosal, es decir, son azúcares de cadenas de carbono que están ahí contenidos y que tienen los nutrientes suficientes como para tener la planta viva durante varios meses. En el mercado de los biomateriales, ¿sí? No necesariamente se necesita hacer algo extremadamente complejo, porque a veces sale muy costoso hacer, por ejemplo, se me pasa, ¿dónde está? Bueno, estos tipos de materiales de fibra a veces son un poco complejos de desarrollar. Quería mostrar está muy atrás. Entonces, más allá de los biomateriales, tenemos los biodiseños. Los biodiseños también nos ayudan a entender cómo las interacciones de la naturaleza están organizadas de esa forma tan peculiar, como los patrones están organizados de forma que les permiten tener propiedades mecánicas eh, muchísimo más eficientes las que nosotros hemos desarrollado durante años en la industria de la construcción. Entonces nosotros, los ingenieros civiles o los arquitectos, medicina o los de muchas otras ramas de la investigación enfocados a los biodiseños, porque la naturaleza tiene formas y patrones muy, digamos que muy bien definidos, que les permiten tener capacidades mecánicas, físicas, químicas de diferente índole. Digamos, los panales de colmena han sido estudiados porque los patrones permiten, permiten generar aislamientos de sonido o aislamientos o diferentes tipos de aislamiento que necesitamos para construir edificaciones. Entonces, digamos que todas estas formas, no solo desde el punto de vista microscópico de cómo lucen, sino cómo interactúan para saber cómo se pueden aplicar a la infraestructura. Y asimismo también es bastante hermoso de forma estética ver una estructura inspirada en un proceso biológico. Así como algunas no son muy bien aceptadas de forma estética, hay otras que sí están muy bien hechas y que digamos que eso también, el biodiseño vende muy bien en el mercado, porque es algo algo que de forma estética debido a los patrones que se forman. Entonces, aplicaciones. Dando el ejemplo del árbol que había anteriormente, ¿cómo nosotros podemos utilizar la arquitectura de una planta para desarrollar una infraestructura? Pero más allá de eso, ¿qué pasaría si nosotros estudiamos la forma en que se crea? O sea, cómo están organizadas las proteínas que hacen que se formen, las proteínas o cadenas de ADN que hacen que se forme esa estructura de la planta, cómo es que se organizan para permitir que esa planta tenga esa forma, esa arquitectura típica vegetal o
o las ramificaciones que tienen, de qué depende, cómo es ese crecimiento. Eso hace parte de la arquitectura molecular de las plantas. Entonces, es para nosotros los ingenieros civiles también analizar cómo, para saber, pues, qué interacciones moleculares tienen estas plantas que les permiten tener esa forma peculiar, ya sea para desarrollar nuestras edificaciones basándonos en cómo va, en hacer una predicción quizá no exacta y no muy aproximada tampoco, sino la estructura de la planta. Entonces, de foculares, cómo funciona, procesos de base a procesos de laboratorio, a ingeniería en laboratorio, cómo aplicarla para desarrollar máquinas moleculares. Saber cómo contribuyen a nuestro nivel macroscópico de nuestras infraestructuras. Y por qué dejar atrás nuestros geosintéticos, que también son muy importantes en nuestro campo de la ingeniería civil. También es un biomaterial muy utilizado en la estabilización de taludes o, por qué no, en la construcción de techos verdes, de paredes, de jardines verticales, de techos verdes. ¿Por qué no aplicar estos biomateriales para desarrollar esto que es aceptable estéticamente y que tiene una reducción en el impacto de la huella de carbono? Entonces, esto es como el proceso de las capas que se utilizan para generar un jardín, ya sea un jardín vertical o un techo verde. Y nuestra aplicación quizá lo hayan visto, si ya vieron hidráulica de canales, hay canales que son en terreno verde. Nuestros biomateriales también tienen aplicaciones en esto, y para este caso esta investigación hecha por Baba X et al. Demuestra cómo hacer un concreto permeable que permite el crecimiento de vegetación. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Que tendríamos la capacidad de un concreto que cumple la función de un geotextil. Entonces es interesante ver estas interacciones. Bueno, quizá no cumple la misma función del geotextil, pero tiene un comportamiento similar a geotextil, al poroso, y permitir el crecimiento de vegetación. Porque, como saben, la vegetación ayuda a filtrar las escorrentías de agua en el subsuelo para que pues no se generen daños, ya sea a nuestro canal o a nuestro pavimento. Bueno, no, perdón, a nuestro canal no. Sino a nuestro pavimento o a una estructura que no queramos que se le filtre, que no queramos que corra esa agua por esa estructura, ya sea un andén, un pavimento, etc. O también tenemos nuestra aplicación desarrollada en una investigación de Riley et al. En 2019. De concretos también se aplica el mismo proceso, un concreto poroso, pero ¿por qué no hacerlo una pared verde? ¿Sí? Sin necesidad de hacer este proceso. Obviamente eso tiene que tener un substrato y un proceso especial, pero es interesante ver cómo un concreto permite el crecimiento de vegetación, porque ustedes habrán visto que en ciudades abandonadas o en lugares donde pues ya no se da la interacción humana, las plantas crecen en todas partes. Pero, ¿por qué no permitir que la planta crezca abiertamente en la pared sin que genere daños estructurales? Eso es interesante analizarlo, y hay un mercado pues muy bueno ahí en esa parte. Esto creo que ya está patentado, si estoy mal. Mencionando, tenemos nuestros textiles, un biomaterial que sí hace un muy buen papel en el establecimiento de taludes, porque
las raíces de las plantas ayudan a mejorarlas, a filtrar las escorrentías superficiales. Esto, pues bueno, se da, esta tela, este material puede ser un bioplástico, puede ser un plástico sintético, pero como pueden ver, no genera daños mayores a nuestro huésped, que es, como he dicho varias veces, es nuestro ecosistema. O, como les había mencionado anteriormente, ¿por qué no generar electricidad? ¿Por qué no generar electricidad utilizando sistemas biológicos? Entonces, sí, efectivamente sí existen bacterias que generan cargas eléctricas, así como el ser humano genera impulsos eléctricos con el pensamiento y todo esto, los sistemas orgánicos también pueden suplir digamos que suplir la ausencia del sol cuando un panel solar esté trabajando. Una perspectiva de interés. Esta perspectiva de interés es un pequeño tema muy curioso. Es un artículo que me apareció hace unos días sobre cómo las hormigas utilizan biominerales, perdón, cómo las hormigas usan minerales para construir biominerales y generar, ¿qué? Pues una coraza que les permita, ¿cómo decirlo? Llevar la delantera en una batalla contra otras colonias de hormigas. Entonces, es interesante, ¿no? Biomateriales, biominerales, biodiseños, bioestructuras. Entonces, uno ya ve, la biología tiene bastantes participaciones en asuntos, en varias ramas de la ciencia, de la ingeniería y de la física. Entonces es interesante analizar cómo estos biominerales, aquí se pueden ver en una imagen de microscopio electrónico de barrio, cómo estos biominerales interactúan con los sistemas orgánicos y cómo estos animales se aprovechan de eso para generar esas corazas. Esto no se había visto antes en insectos, hasta ahorita la primera vez que se ven insectos. Esto lo utilizaban crustáceos y otros tipos de animales de agua salada para generar estas armaduras, esta especie de armadura hecha a base de biominerales. Entonces es interesante ver todas estas interacciones y de qué forma nosotros podemos aplicar un biomineral en una infraestructura, en qué nos sirve, cómo lo podemos aplicar, qué ventajas tendríamos, etcétera. Entonces es un mercado ahí bastante interesante. Entonces, lo que comentaba la profesora al principio, sí, yo soy un cofundador de una iniciativa entre Colombia y Ecuador que pues hace el estudio de biomateriales aplicados al desarrollo de ciudades sostenibles. Estamos en la etapa teórica, estamos desarrollando investigación sobre seguridad alimentaria. Pero, no, ¿qué tiene que ver la ingeniería civil con la seguridad alimentaria? Bueno, pues nosotros hacemos un estudio de todo el biomaterial que estamos desarrollando para seguridad alimentaria y todo el proceso de manufactura, cómo son las plantas de fabricación de este biomaterial, todo eso tiene que ver con la infraestructura y cómo construir lugares adecuados para generar este biomaterial. Eso también tiene que ver con nosotros los ingenieros civiles. Nosotros construimos esas infraestructuras que utilizan para el desarrollo para el desarrollo y fabricación de biomateriales. O sea, si tenemos una buena infraestructura, podemos generar mejores resultados. Ya sea que trabajemos con sistemas biológicos, nosotros estamos estudiando la posibilidad de trabajar con bacterias, hongos o insectos para desarrollar un biomaterial. Entonces, ¿cómo mantener estos huéspedes bien a gusto en una estructura que les permita estar a gusto y que desarrollen nuestro biomaterial por nosotros? Porque sí, muchos procesos biológicos los desarrollan los microorganismos y es importante tenerlos en cuenta para desarrollar biomateriales, ya sea plantas, hongos, bacterias o insectos. Entonces nosotros manejamos un modelo de negocios de economía circular, que lo que trata de hacer es evitar
generar impactos o deterioro como genera el plástico en el medio ambiente. Y nos basamos en, esto para nosotros, pues digamos, bueno, no para todos, pero si se quiere tener algo impactante en el desarrollo de innovación o de emprendimientos de base científica, se deben tener muy en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es como nuestro guía, nuestro dogma central por ahora. Porque pues bueno, dogma central es como algo en lo que nos basamos, algo de nuestro estudio, pero por ahora nuestra guía son los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros apuntamos a seguridad alimentaria, infraestructura sostenible, acción climática, y se me va el otro, no lo encuentro, y recuperación de ecosistemas. Y recuperación y cuidado de ecosistemas. Acá pues una referencia, las referencias que he utilizado, es un libro muy interesante para si cualquiera lo quiere buscar, Fundamentos de Biomateriales. Hablan sobre biomateriales en medicina, pero si hay algo importante que resaltar en esto del estudio de biomateriales es que se pueden aplicar varios campos interdisciplinarios. Nosotros, por el momento, somos 3. Bueno, somos parte de una red una red de biocomunidades, se llama Biotech Latina. Y sí, somos un grupo bastante grande, pero nosotros los investigadores principales somos 3, 2 ecuatorianas y yo. Y ese es su trabajo, modelo de negocio y desarrollar primero nuestro sustento. Entonces, muchas gracias a todos. También tener en cuenta que los biomateriales son importantes en el cuidado y estudio de los suelos. Los suelos se pueden considerar como un ecosistema vivo, tienen muchas cosas interesantes, y esto es una micrografía electrónica de el microbioma de un microbioma. Y un microbioma se puede encontrar en los suelos y es un ecosistema compuesto de varias bacterias o microorganismos que contribuyen al desarrollo de los suelos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado la conferencia. Cualquier comentario, por favor, les agradezco, es válido. Críticas constructivas, comentarios que tengan acerca de la charla. Por favor, la docente a cargo ahorita de todo este proceso, la profesora Yaira, por favor, cualquier cosa le pueden comunicar a ella. Me sirve mucho para el proceso de investigación y de venta de este modelo de negocio, porque esa es la idea que tenemos nosotros, vender nuestro modelo de negocio y nuestra idea, nuestro prototipo, y conseguir inversión. Muy importante cualquier comentario que tengan para nosotros, y si tienen preguntas, también estoy atento a cualquier pregunta, algo que les interese sobre el tema. También les agradezco, por favor, si quieren levantar la mano en el chat o escribir al chat. Bien, estamos pendientes de las preguntas que se presenten. Quiero agradecerle a Juan David de Cañón esta interesante charla, y no solamente el tema y todo el estudio y la investigación que ha adelantado, sino esta experiencia académica que en este contexto me parece muy importante, un contexto de investigación y de oportunidad que hay para aprovechar los semilleros que nos ofrecen este espacio. Yo voy a dejar primero que las preguntas, la participación de las preguntas, y si al final me gustaría hacer una pequeña pregunta a Juan David con respecto al
al enfoque en semilleros. Sí, señor. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Primero, como decía Hernando, pues los que no me conocen, soy Oscar Ballesteros, soy el director del programa de Ingeniería Civil. Pues primero, darle muchas gracias a Juan David. Contarles un poco de Juan David. Juan David es un estudiante del programa que ha aprovechado estos espacios académicos. Desde el año pasado él estuvo en una conferencia internacional en Estados Unidos, en Boston, y queremos exaltar pues el trabajo que viene haciendo Juan David pues a raíz del apoyo que el programa y la facultad le hicieron, y obviamente el trabajo que los profesores realizaron en sacarle a él como ese cariño, ese amor que tiene por el tema de la investigación. Y es para que, muchachos, los que están aquí presentes, decirles que los semilleros están disponibles precisamente para que ustedes también puedan hacer parte de un trabajo de investigación, puedan llegar a un desarrollo y volverse expertos de aquí a mañana en un tema que les interese y que obviamente sea un tema de vanguardia o en cualquier otro tema que tenga que ver o que tenga que estar aplicado a la ingeniería civil. Yo creo que ese tema de biomateriales es aquellos temas innovadores que también los ingenieros civiles debemos conocer y sobre todo usar materiales desarrollados que nos permiten hacer cambios en el uso de materiales, en la aplicación de materiales y obviamente generar otro tipo de propuestas a nivel de ingeniería civil, cómo los podemos aplicar, cómo hacer que los materiales sean más durables. Esto implica temas obviamente económicos. Cuando un material es más durable, pues tenemos estructuras mucho mejor diseñadas, mucho mejor que afrontan de manera mucho más el medio ambiente. Ustedes saben que es un medio ambiente pues contaminado, los gases de invernadero, la lluvia ácida, bueno, todos estos temas que realmente una estructura y su durabilidad dependerá de materiales que impliquen ya otro tipo de estas tecnologías que hoy en día estamos viviendo. Entonces, pues darle las gracias a los asistentes. Quisimos que Juan nos acompañara. El congreso está abierto no solo para profesionales de las diferentes áreas del programa de Ingeniería Civil, obviamente a otros autores, sino también a ustedes, muchachos, los estudiantes que están aquí. Ustedes también pueden ser parte de los semilleros, generar desarrollo, generar propuestas, conferencias. El programa lo apoyará en la medida que lo estemos gestionando. Entonces, están invitados todos, cada uno de los que están aquí. Sus profesores también están atentos a ustedes en apoyarlos. Y bueno, Juan David es una prueba viva de ese trabajo que muy bien han desarrollado profesores que lo han apoyado y que lo han logrado llevar pues a que ya él en ese momento esté muy interesado, y me interesa mucho lo que hace Juan. Juan ya está gestionando, ya se está integrando con otros profesionales en otras universidades y va empezando a crear redes, muchachos. Entonces la invitación es para que, si ustedes están interesados, hablen con sus profesores de sus cursos. Hay un interés, tenemos los semilleros, como ya lo dijo Hernando, 3 semilleros en todas las áreas del programa. Y bueno, los estamos esperando. Pues yo quiero darle muchas gracias, Juan, por acompañarnos en este espacio del Congreso, felicitarlo por el trabajo que vienes haciendo y no te preocupes, eso que hiciste hoy también es una labor que te exalto y vas a ir. Recuerdo que Juan empezó pues con sus ponencias, sus conferencias, un poco más tímido, de pronto se equivoca más. Ahorita yo lo veo ya muy fluido y bueno, qué bueno. Entonces, no, era eso que quería intervenir. Quería intervenir y de pronto como pregunta ya específica, sería interesante, Juan, que de pronto, dentro de lo que nos contaste, hoy en día hay un tema
que estamos manejando en ingeniería civil, que es el tema de los concretos, ¿no? Los concretos autorreparables. Hay investigaciones en el mundo. En el programa tenemos profesores que están trabajando también este tipo de investigaciones muy adelantados. Entonces, no sé cómo, no solo al tema de concretos autorreparables, de pronto, cuando se nos puedes contar algo, cómo no solo se aplica al concreto, sino de pronto a otros materiales que usamos en construcción. Si quieres, sería mi pregunta, ¿no? De pronto algún ejemplo. Ya sea Ok, sí, sí, señor. Gracias. No, gracias a usted, gracias a todos también por la asistencia, al profesor, gracias también. Bueno, sobre concretos biorreparables, bueno, el principio de los concretos autorreparables maneja el uso de bacterias que defecan cal y defecan una sustancia que reacciona con el concreto después de ser fraguado y que permite reparar las grietas. Pero ¿cómo se activan estas bacterias? Con la interacción de agua. El agua permite que las bacterias salgan de su encapsulamiento y pues generen la autorreparación del concreto. Esto es en base a algo que me comentaron. Sí, efectivamente hay un profesor, hay profesores trabajando en este tema en la universidad con concretos autorreparables con bacterias. Y sí, esto que sé es basado en lo que me han comentado sobre el proyecto que llevan allá. Y es el uso de estas bacterias encapsuladas. Creo que utilizan microcápsulas de arcilla para meter las bacterias y que queden como en un estado de latencia. Hay organismos que quedan en estados de latencia que les permiten sobrevivir sin alimento, como un estado de hibernación. Y les permite pues despertar cuando son hidratadas. En este caso es lo que pasa con los concretos autorreparables. Utilizan estos principios, el uso de bacterias para defecar agentes perdón, que se me va, para defecar agentes como pasta, que son una pasta que permite generar cohesión en una grieta de concreto. Entonces, este es uno de los principios. ¿Por qué no se hace a una escala industrial, a una gran escala industrial? Porque, digamos, si uno consigue reparar una microgrieta, se permite solucionar un proceso de erosión del concreto, que eso ya tiene que ver con la patología de la estructura. Entonces, estas son las variables que se tienen que analizar. Entonces, se tiene que ver la patología, cómo las microgrietas afectan y erosionan las estructuras de concreto y en dónde se deben colocar esas bacterias para que se produzca una reparación eficiente del concreto. Entonces, se tienen que ver estos factores. En cuanto a si se pueden aplicar procesos de autorreparación para otros materiales, yo diría que a mampostería es algo complicado aplicar estos procesos porque la mampostería es un material muy rígido, similar a lo que pasa con vidrios. Es bastante rígido, quizá no lo mismo que pasa con vidrios, pero es un proceso similar. Se fragmentan de una forma bastante, con un espectro bastante amplio, lo que hace más difícil la reparación. Y porque, pues, a nivel de mampostería es más sutil reparar un daño de una pared de mampostería, que es un muro utilizado como un muro que no es estructural, perdón, un muro que no es estructural. Entonces, es fácil reparar estos daños y por eso se enfoca más que toda la parte de las estructuras de concreto armado, para evitar daños, para evitar que se filtre agua a la estructura de acero y para reparar microgrietas. Si uno, como les decía, si nosotros analizamos cómo son los procesos a nivel microscópico, nuestros resultados a nivel macroscópico serán mejores. Entonces,
si sabemos cómo reparar microgrietas y los lugares más comunes donde se pueden provocar, evitamos fallas mucho mayores. Entonces, este es como el objetivo de estas bacterias. Pero si es para otro tipo de materiales, ahorita se utilizan mucho biomateriales como polímeros o quizá el mismo concreto, el mortero, dañado por hongos, por la humedad. Se pueden utilizar varios compuestos que permiten evitar esos daños, evitar daños producidos por humedad, daños producidos por agentes químicos. Entonces, quizá más que reparar, que es el proceso que hacen las bacterias, estas microgrietas, se enfoca más que todo a proteger. Entonces, ¿de qué forma podemos utilizar sistemas orgánicos sin necesidad de pensar un compuesto químico o un polímero, sin necesidad de desarrollar un polímero o dar un compuesto químico que evite esos daños? Simplemente podemos utilizar sistemas biológicos que eviten daños como esto, como lo presenta, digamos, en la parte del concreto poroso. Si podemos evitar que el agua se infiltre a estructuras de pavimentos a través de concretos porosos, evitamos empozamientos, evitamos daños en el pavimento, evitamos daños en las estructuras de concreto, o evitamos inclusive daños producidos por las mismas plantas. Si les damos la libertad de crecer, dado el caso de que tengamos una especie que esté determinada a invadir y dañar una infraestructura, o en los casos de los humedales, de las represas que se esté infestado, pues se puede realizar también controles biológicos para evitar eso. Entonces, se puede ver de varias formas y no necesariamente tenemos que pensar una forma tan específica para solucionar estos problemas, sino que podemos basarnos en lo que hacen otros organismos para aplicarlo a nuestros procesos de ingeniería, como se da en México. En México hay un caso de éxito muy interesante, donde se construyeron torres con algas, con un gran contenido de algas. Esas torres permiten purificar el aire de una forma muchísimo más eficiente de lo que lo hacen los árboles. Entonces, son como las cosas que se analizan desde el punto de vista de la ingeniería de materiales. Y sí, o sea, es un caso de éxito. Es una empresa mexicana, coloca estas torres con algas y purifican con mayor eficiencia el aire, porque las algas tienen un porcentaje mucho más amplio, un espectro más amplio con respecto a la purificación de dióxido de carbono en ciudades, no solo en ciudades contaminadas, en el mundo, porque ellas aportan un gran contenido de oxígeno a la atmósfera terrestre. Entonces, es interesante ver cómo estos sistemas biológicos son importantes en varios de los procesos que hacemos, no solo en ingeniería, sino en cambio climático, en cuidado medioambiental, o en otras ramas de la ciencia. Ok, Juan, muchas gracias. Muy amable por tu respuesta. Sí, señor. Ok, acá hay una pregunta. Quisiera saber si el uso de bioplástico, de acuerdo a su rendimiento, abriría su posibilidad para su uso para recubrimiento en fibras naturales. Ok, de acuerdo a su rendimiento, abriría su posibilidad para su uso. Recubrimiento en fibras naturales no me queda clara. Fibras de... ¿Esas fibras como refuerzo para estructuras? Ok, si el uso de bioplástico, había posibilidad para hacer recubrimiento en fibras naturales de coco para suelos. En ese caso,
sería su uso como que estabilidad de taludes, cimentaciones, mejora de suelo. Vías o en general. Bueno, ok, sí. Sí, efectivamente. Bioplásticos se pueden hacer con varias fibras naturales, pero creo que la pregunta más enfocada es si aislar y aumentar su durabilidad. Ok, se quiere utilizar esas fibras de coco naturales para desarrollar un bioplástico utilizado en vías como un refuerzo, ¿sí? Bueno, el tema de los bioplásticos es que tienen alta tasa de biodegradabilidad. Entonces, si uno entierra un bioplástico o si lo agrega al suelo, el ecosistema, el microbioma del suelo deshace, si es un producto orgánico, lo deshace, el microbioma del suelo se encarga de deshacer por varios procesos de digestión de bacterias anaerobia o aerobia o hongos. El suelo se encarga de deshacer ese plástico. Digamos que si se quiere utilizar, usar esas fibras para recubrimiento en vías, es mucho mejor utilizar algo que sea duradero, ¿no? Por eso digamos que en la estabilidad de taludes algunas de esos materiales son, sí, son sintéticos, pero interactúan, dañan, sino que se encargan de hacer que se permita el crecimiento de plantas. Pero en caso de construcción de vías para refuerzo con este sistema, quizá no de esa forma, ¿sí? O sea, ya lo pensé bien, quizá no de esa forma, porque fibras sí se han utilizado, efectivamente, se han utilizado fibras para reforzar concretos, fibras naturales, se han utilizado cenizas, se han utilizado materias de celulosa, quizá no para reforzar el concreto, pero sí para como un aditivo, un agregado en el concreto en mezclas asfálticas bueno, mezclas asfálticas no creo que es como más petroquímico, es un poco más dañino para las fibras, pero sí es posible también para generar pavimentos porosos. Sí, hay estudios, sí. Digamos que si es para algo que está netamente enterrado en el suelo va a generar una descomposición del bioplástico. Sí, el suelo descompone el bioplástico porque el microbioma del suelo es bastante fuerte y dependiendo del pH, dependiendo de las variables que tenga el suelo, el rendimiento del bioplástico va a ser diferente porque la idea del bioplástico es que sea biodegradable, que tenga un uso, ¿qué? Un uso de una definido por la vida de que se le determina ese bioplástico. Pero sí se puede aumentar su durabilidad, similar a lo que hacen en los pisos de madera. Agregan químicos para evitar que se deterioren con el tiempo. Quizá eso también se puede aplicar. Hay que ver cómo se comporta un bioplástico con químicos o con polímeros para, pues, efectivamente, para evitar el daño a largo plazo, pero que no se dañe a corto plazo, ¿sí? Sería como necesario hacer un estudio químico de lo que puede agregar al bioplástico para que no se deteriore tan rápido, o si el bioplástico netamente va enterrado en el suelo, donde está en contacto con el microbioma del suelo, o si va en una de las capas intermedias de la vía. Digamos, hay concretos que utilizan agregados de plantas o hay pavimentos que también utilizan agregados de plantas para generar, como había dicho, para generar diferentes comportamientos especiales en los pavimentos o en las estructuras de concreto. Entonces, a veces
o utilizan cenizas del material, o utilizan directamente el agregado en el concreto. Eso pues, pero eso para ver cómo se comporta con ese agregado, si se vuelve poroso, si pierde resistencia, si gana resistencia, depende. Pero sí, o sea, netamente, si el bioplástico va en contacto con el suelo, la microbioma del suelo lo va a degradar. Entonces es un problema. Vale, ok, espero haber resolvido la duda. Pero lo que le digo, o sea, si se puede hacer un estudio de refuerzo químico o una aleación con con un polímero, se puede aumentar, sí, la durabilidad del bioplástico también se puede aumentar. No sé si tengan otra pregunta. Pues estamos pendientes, si hay alguna otra pregunta. En todo caso, quiero en este momento aprovechar para agradecer a todos los asistentes, a los participantes a esta interesante charla, y especialmente a Juan David, que nos recreó con un tema que inicialmente, cuando lo presentó de manera muy modesta, decía que hacíamos los ingenieros civiles por allá metidos en esos temas. Pero en la medida en que fue adelantando el tema, nos dimos cuenta que toca todas las áreas de la ingeniería civil. Es decir, un tema transversal muy importante y del que hay mucho por hacer. Felicitaciones por ese trabajo, que además nos hace sentirnos muy orgullosos del trabajo Uniminuto. Se puede, y están los medios y están los espacios. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a todos la participación en este espacio. Les recordamos que a las 8 tenemos otro invitado también muy interesante, el ingeniero Carlos Bustos, desde México, desde la Universidad Autónoma de Puebla, que nos va a continuar un poco el tema de sustentabilidad en las construcciones. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Si hay alguna pregunta adicional para Juan David. Si no, pues bueno, agradecerles y desearles feliz noche. Vale, muchas gracias. También agradezco mucho la asistencia y espero pues les haya gustado la charla. Pero muchas gracias al profesor, a los profesores que organizaron la charla, por invitarme y por permitirme desarrollarla. Muy bien, muchas gracias. Okay, muchas gracias. Muy amables a todos, muy amables por su asistencia. Gracias. Gracias.